Hoy vamos a ver ejercicios con transistores. Aquí tenemos el típico montaje con transistores. Hay dos mallas, esta sería la malla de base y esta sería la malla de colector. Vemos que cada una tiene una pila y una resistencia. ¿Qué tenemos que calcular? Todas las corrientes, sería la IB, la I de base, la I de colector y también la I de emisor, que sería la suma de las dos anteriores. Y luego las tensiones del transistor. VBE, VCE y VBC. Vale. La peculiaridad de este montaje es que VBB es 0. Si VBB es 0, significa que por esta malla, la de base, la corriente es 0 y B es igual a 0. Si no hay corriente de base, no puede circular una corriente de colector, así que IC también va a ser 0. Vemos que el transistor está en corte. Bueno, y si IB e IC son 0, pues la I de emisor, la suma de las dos, también va a ser 0. Por este transistor no circula corriente. Vale, ya tenemos las corrientes. Ahora las tensiones. Aquí tendríamos uno de los diodos del transistor para calcular VBE. Bueno, como por aquí no circula ninguna corriente, VBE también va a ser 0. Y al no superarse la tensión umbral del diodo, que sería los 0,7 voltios, este diodo se comporta como un interruptor abierto. Bueno, VBE es igual a 0. Pasamos a VCE. En VCE tampoco hay corriente. Y en esta resistencia, como no hay corriente, tampoco va a caer nada de voltaje. La V en RC sería 0. Entonces, básicamente, aquí estaríamos midiendo la pila. Esta pila sí que tiene voltaje, 10 voltios, así que VCE va a ser 10 voltios. Aquí en este cable caerían todo el voltaje. Ahora pasamos a VBC. Tendríamos que medir el voltaje en estos dos extremos. Pondríamos el voltímetro así. Este sería el positivo y este el negativo. Para ver más claro cuál es el voltaje que cae en BC, vamos a romper este circuito y ponerlo todo en una fila. Empezamos con la base, luego nos encontramos la resistencia de base, RB, después tenemos la pila VBB, luego la otra pila VCC, la resistencia de colector y llegamos al colector. Vale, VBB es 0 voltios, ya nos dan este dato. Como no hay corriente, en ninguna de las resistencias va a caer voltaje, así que es 0. El único voltaje que hay aquí es el de la pila VCC, 10 voltios. Pero ¿qué pasa? Vemos que está menos más. Así que el voltaje va a ser menos 10 voltios. Si ahora pusiéramos un multímetro midiendo la tensión que cae entre B y C, este sería el más, este sería el menos, pues el único voltaje que hay es menos 10 voltios. Así que el VBC es igual a menos 10 voltios. Aquí tenemos el resultado final. Bueno, esto tendría que ser 0, pero no podemos poner un voltaje más pequeño. Vemos que todas las corrientes son 0, como la I de base es 0, no puede circular una corriente de colector, entonces la de emisor también va a ser 0. Para los voltajes, bueno, VBE es 0, sería 0 si esto fuera 0. VCE coincide con el voltaje de la pila, la única tensión que hay, así que va a ser 10 voltios. Y VBC es menos 10 voltios. Para recordar el funcionamiento del transistor tenemos el símil hidráulico. Si no circula ninguna corriente de base, no va a poder circular una corriente de colector, y de emisor tampoco. Si comienza a circular una pequeña corriente de base, como tiene un factor multiplicador que es la beta, el del transistor, esta pequeña corriente de base va a producir una gran corriente de colector. Y la de emisor, bueno, pues es la suma de las dos anteriores, de base y de colector.
Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos otro montaje y tenemos que calcular esta resistencia, RB, para que por el diodo LED circule una corriente de 10 mA. Bueno, de esta pila sale la I total. Vemos que se bifurca en dos. En la I de base, que vendría por aquí y entra por la base, y en la I de colector, IC. Iría por aquí y luego se unen las dos para formar la I de emisor, que coincide con la total. Bien, ya sabemos que la corriente de colector son 10 mA, porque queremos que por este diodo LED que está en el colector pase una corriente de 10 mA. También tenemos como dato la beta del transistor, que es 100, así que mediante la fórmula beta es igual a I de colector partido de I de base, podremos hallar la corriente que pasa por esta resistencia, porque coincide con la corriente de base. Esto nos da 0,1 mA. Ya tenemos la corriente de base. Si conseguimos calcular V en RB, podremos aplicar la ley de Ohm. R es igual a V partido por I, y hallar el valor de esta resistencia. ¿Cómo calculamos V en RB? Pues seguimos la malla. Aquí tenemos 10 voltios positivos y el resto va a consumir, así que van a ser negativos. Nos quedaría 10 menos el voltaje en RB, menos el voltaje VBE, base emisor, y volvemos a empezar. Así que sería 10 menos VRB menos VBE, que ya sabemos que es 0,7, es igual a 0. Despejamos VRB y nos da 9,3 voltios. Estaría aquí. Así que ahora 9,3 voltios entre 0,1 mA nos da una resistencia de 93 kiloohmios. Este sería el resultado final. Tenemos la corriente total, que coincide con la de emisor, que se bifurca en dos, I de base e I de colector. La mayor parte de la corriente siempre va a ir por el camino que ofrezca menos resistencia, que en este caso es la I de colector, porque por la malla de base tenemos una resistencia mucho mayor que la del LED. Una pequeña I de base, 100 microamperios, permite el paso de una gran corriente de colector, que es 10 miliamperios. Luego se van a juntar las dos, volviendo a formar la I total, que es la I de emisor, 10,1 miliamperios. El último. Calcula la RB para que el diodo LED trabaje en los valores V 1,90 voltios e I 10,7 miliamperios. Casi es el mismo voltaje que antes. Lo único que lo diferencia es que ahora el diodo LED ya no está en el colector, sino que está en el emisor. Así que la corriente que pasa por este LED va a ser la de emisor. Ya nos dan el dato 10,7 miliamperios. Otro dato que tenemos es la beta del transistor, 100. Pero con la fórmula de la beta, vemos que beta es igual a I de colector partido de I de base, necesitaríamos alguna de estas dos corrientes, que no tenemos. Así que tenemos que utilizar un nuevo parámetro, que es el alfa. Alfa nos relaciona la corriente de colector con la corriente de emisor. Si conseguimos calcular alfa, ya podríamos hallar la corriente de colector y después la de base. ¿Cómo calculamos alfa? Pues se puede hallar a partir de la beta. Beta es igual a alfa partido de 1 menos alfa. Beta es 100, así que si despejamos alfa nos da 0,99. Ahora utilizamos la otra fórmula, IC partido de IE es igual a alfa. Ya tenemos que alfa es 0,99 y que la corriente de emisor es la del diodo LED, 10,7 miliamperios. Esto da una corriente de colector de 10,593 miliamperios. Pues ahora a partir de la fórmula de la beta sacamos la corriente de base, 0,106 miliamperios. Así que por esta resistencia va una corriente de base de 0,106 miliamperios. Ahora simplemente necesitamos calcular el voltaje que cae en esta resistencia, VRB, y ya mediante la ley de Ohm hallamos el valor de esta resistencia. ¿Cómo calculamos V en RB? Seguimos la malla. Aquí tenemos un voltaje positivo, 10,
menos VRB, menos VBE, el del transistor, menos la V del diodo LED y ya está. Así que al final nos queda 10 menos V en RB menos VBE del transistor, que es 0,7, menos el voltaje que cae en este diodo LED, que es 1,9. Y todo es igual a 0. Despejamos V en RB y el resultado final es 7,4. Así que ahora ya podemos calcular la resistencia. RB es igual a 7,4 voltios partido de 0,106 miliamperios. Esto nos da una resistencia de aproximadamente 70 kiloohmios. Pues este sería el resultado final, el circuito. Tenemos una corriente IE, que se divide en las dos mallas. Por aquí iría la corriente de base y por aquí la de colector. La de base es 106 microamperios y la de colector 10,6 miliamperios. 10,6 miliamperios entre 106 microamperios nos da 100, que es la beta. Bueno, vemos que la corriente de base es menor que la de colector porque por la malla de base hay una resistencia mayor que en la de colector, 10 kiloohmios. Bueno, luego estas dos corrientes se van a volver a unir formando la I de emisor, que es 10,7 miliamperios, justo la que necesita el diodo LED. Y ya por último vamos a ver el transistor como interruptor. Bueno, este sería el esquema eléctrico y este circuito real. Vemos que el circuito está abierto. En este caso, el transistor estaría en corte, ya que no circula ninguna corriente. Si no hay corriente de base, la corriente de colector no puede circular. No hay corriente de emisor y el LED no se enciende. Para que actúe como un interruptor, pues el transistor ya sabemos que tiene que estar o en corte, como el caso anterior, o en saturación. Ahora el circuito está cerrado, estamos pulsando el pulsador, así que circula una pequeña corriente de base. Bueno, vemos que de la pila ya sale la I total, que coincide con la I de emisor. Se divide en la corriente de base y en la corriente de colector. La mayor parte de la corriente va a ir por el colector. Hay una menor resistencia. Esta pequeña corriente de base permite que la corriente de colector circule. Luego se unen las dos volviendo a formar la I de emisor, que es la necesaria para que se encienda este LED. Luego, estructura de un transistor. Bueno, este ya sería un transistor real. Tipo NPN, vemos que tiene sus tres terminales, colector, base y emisor. ¿Cómo las reconocemos? Pues la base es la del medio y luego la de emisor siempre es la que tiene este pequeño saliente. Y la que queda pues va a ser la de colector.